Saludos camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo, una entrevista con Michael, Realismo Socialista en Instagram, para hablar un poquito acerca de la situación de Perú. Vamos a hablar también un poco de la historia del movimiento comunista y luego también un poco de cómo está la situación en las redes sociales, ya que últimamente, en los últimos años aquí, ha cogido bastante fuerza, la verdad, todas las cuentas que tienen acerca del comunismo y tal. Y bueno, vamos a hablar acerca de todo esto. Esto es Red Planeta, comenzamos. Bueno, camaradas, aquí tenemos a Michael desde Perú. Lleva la cuenta Realismo Socialista en Instagram. Y nada, Michael, si quieres presentarte tú. Claro, sí. Bueno, muchas gracias ante todo por invitarme a esta entrevista y pues voy a dar algunos datos míos. ¿No? Yo soy de Lima, Perú, tengo 16 años y ahora mismo estoy que curso la carrera universitaria de Derecho aquí en Perú. Y pues sí, eso, ¿no? Empecé con realismo socialista, la cuenta se va a cumplir en abril, sí, este mes se cumple un año en abril, ¿no? Desde que empecé a subir todo ello y fotos y pues ya estoy a punto de llegar a los 10.000 seguidores. Entonces, todo ello es, ¿no? Me ha ayudado también para encontrar personas como Red Planeta, diferentes camaradas, ¿no? Que tenemos los mismos pensamientos marxistas-leninistas y pues ayudarnos entre todos, que es lo que nos corresponde. Entonces, pues, eso es lo que podría decir acerca de mí. Mm. Y la verdad que recomiendo a todos que sigan la cuenta de Michael en Instagram porque merece la pena. Subes muy buenas fotos, la verdad. Luego también facilita libros, que siempre es importante. Yo siempre digo que la lectura es importantísima para asimilar las ideas. Y bueno, si te parece, empezamos con las preguntas. Sí, genial. Ujú, Vale, bueno, la entrevista la vamos a dividir en tres bloques, ¿vale? El primer ujú. bloque vamos a hablar un poquito acerca de la situación de Perú, ¿vale? Y yo te Dale. voy a hacer la primera pregunta, que es muy, muy general. ¿Cómo se encuentra Perú hoy? Vale. Perú, al igual que, ¿no? Creo que casi todos los países del mundo y muy similar a los países de Latinoamérica, se encuentra sumergido en una crisis política y sanitaria principalmente. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una crisis en noviembre de un golpe de Estado que se dio por parte de aquí del presidente del Congreso que se llamaba Merino, ¿ok? Que dio pues junto a la bancada fujimorista, ¿no? Y también las fuerzas reaccionarias un golpe de Estado para apoderarse del poder. Ahora bien, aquí es muy importante señalar que esta crisis política no viene solamente desde este año, porque inició la pandemia, sino esto ha sido todo un vaso que ha venido ya llenándose de los años 90, que empezó la dictadura de Fujimori, y tenemos ahora mismo las consecuencias y las sufrimos. Justamente esto, lo que ha venido con los Fujimori, no solamente afectó en lo político, sino también en la crisis sanitaria, porque los hospitales, no hay camas UCI, por ejemplo, para atender a los enfermos que tienen COVID y todo ello. Entonces, todo esto y más, la corrupción, etcétera, 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 dio el estallido y por eso todos nosotros salimos en noviembre de 2020 a marchar contra y a luchar contra, ¿no? Estos que querían apoderarse del poder. Y bueno, pues se acercan elecciones próximas aquí en Perú, en abril, justamente este mes, para elegir un nuevo presidente. Este año cumplimos 200 años de independencia política, ¿no? Porque seguimos aún arrastrados en la dependencia económica. Entonces, esperamos que este año de verdaderamente se den verdaderos cambios, porque es lo que se necesita. Hay que empezar, ¿no? El bicentenario con un pie derecho y no pues seguir arrastrando todo lo que hemos venido sufriendo durante más de 10 años. Mm. Sí, la verdad que la pandemia, o sea, ha creado una crisis muy gorda, una crisis sanitaria, pero es verdad también que lo que ha hecho es, con todos los países, me atrevería a decir, ¿no? Ha agudizado muchísimo la lucha de clases en todos los países, o sea, en todos los países. Yo te puedo hablar acerca de España, que pasa bastante, o sea, estabas hablando de las camas UCI y así, y me recordaba la situación de España, ¿no? Pero lo que viene tras la pandemia, porque esto va a dejar un rastro económico seguro, creo que va a agudizar aún más la lucha de clases y la verdad que no sé si la gente está preparada para lo que viene. Claro, sí, justamente, por ejemplo, aquí en el Perú la gente está cansada ya de los políticos que siempre prometen y es lo único que se llenan la boca, ¿no? Por ejemplo, hay políticos que dicen, hey, aprovecho esto de la pandemia pues para, no sé, a ver,
darse, ¿no? Ese símbolo de populismo y dicen, yo voy a viajar a tal país, para traer vacunas de Estados Unidos y todo ello. Pero el resultado es lo siguiente, que justamente esos mismos políticos que prometen ello, por ejemplo, aquí existe un político que se llama Hernando de Soto, que él ya se vacunó en Estados Unidos, ¿no? También, por ejemplo, el expresidente aquí de Perú, que es Martín Vizcarra, también se vacunó a secretos de todo el pueblo peruano. O sea, básicamente nos engañó totalmente a todos nosotros y nos vio la cara junto con sus ministros y ellos pues se vacunaron antes que todas las personas que son muy vulnerables. Y su excusa básicamente, si no me equivoco, así dijo la ministra de Salud, dijo que no se podía dar el lujo de caerse enferma. Bueno, pues ahí se ve claramente lo que les importa a ellos y lo que no nos importa verdaderamente el pueblo, ¿no? Pero bueno, pues esto es justamente, como tú mismo dices, esto es lo que está creciendo la lucha de clases, porque las personas están dando cuenta, básicamente, de todo lo que está que sucede, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos a inicios de año, las personas se dieron cuenta. Diversos factores más que existen no objetivos, está que, por ejemplo, las personas de Perú se están dando cuenta de todo ello. La opinión pública mundial, que es muy importante. Mm. Aquí también, a modo de anécdota, y ya para terminar con la primera pregunta, lo de saltarse los políticos las colas para vacunación y eso, aquí, por ejemplo, la familia real, los reyes, la monarquía ha hecho lo mismo. O numerosos políticos también se han saltado las colas y se han vacunado. Y muchos la excusa que ponían eran, no, para dar ejemplo, ¿no? Porque había gente que estaba muy recelosa con las vacunas y para dar ejemplo, ya, claro, que nos conocemos todos. Vale, Justamente, pues sí, sí. pues, aquí es muy importante hablar de un tema, ¿no? Que es, lastimosamente se da en todos los países, que es la corrupción. La corrupción aquí en el Perú, creo que también en otros países, no existe solamente pues en lo político, sino también, por ejemplo, en estos últimos tiempos en los hospitales, porque la corrupción no son únicamente de los grandes políticos y las grandes empresas, sino también de los médicos corruptos que, por ejemplo, piden una cantidad de dinero solamente para examinar a una persona a ver si tiene COVID o no. Por ejemplo, cobran aquí 1.100 soles, eso es más de $500 aquí en el Perú, o sea, solamente por examinarlos. Y también, pues, ¿no? Para que tengan unas camas UCI, el oxígeno todavía es lo que falta aquí en el Perú. O sea, estamos completamente jodidos, esa es la verdad. Y no solamente el problema viene de la política, sino también dentro de la misma sociedad que existe la corrupción. Que entonces, para cambiar el Perú, no se necesita solamente un presidente de 5 años, sino se necesita una dictadura del proletariado. Es lo que necesita. Exactamente. Pues vamos con la segunda pregunta, ¿vale? Bueno, Michael, háblanos un poquito acerca de la situación de los partidos comunistas en Perú. Dale, genial. Pues mira, actualmente existe un frente que postula a la presidencia y también al Congreso, que es Juntos por el Perú. Dentro de ese frente está el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Dos personas, si no me equivoco, está que postulan. Uno al Parlamento Andino, okay, que esto es justamente en el Cusco aquí, ¿no? Y de otro es Arturo Alleda del Río, que es secretario general del Partido Comunista del Perú. Él está que postula por el número 3 al Congreso. Entonces, esos son nosotros los campeones. Yo, por ejemplo, soy militante de la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja, ¿no? En todo caso, la que está que postula la presidencia es Verónica Mendoza. Nosotros, como comunistas, sabemos que Verónica Mendoza no es comunista. Lo tenemos perfectamente claro. Pero por eso, como lo sabemos, nosotros estamos siempre apoyando más que todo a nuestros candidatos que son verdaderamente comunistas. Por ejemplo, Arturo Ayala y el otro es que es Níbal López, que va al Parlamento Andino. Entonces, este frente, ¿no? Que es un frente unido de progresistas, todo ello, lo estamos utilizando también para ganar fuerzas, porque es muy importante que las personas vayan conociendo poco a poco qué es el Partido Comunista del Perú Patria Roja, porque Sendero Luminoso ha dejado una marca que lastimosamente no se va a poder curar así de la nada porque la gente se olvida, sino que es toda una trayectoria que se tiene que ir dando poco a poco y que lo estamos haciendo. Por eso justamente planeamos entrar por esta vía para que las personas, porque vean una voz y un martillo, no piensen que somos senderistas o que somos el Movadef, que es la organización que defiende el Sendero Luminoso, o también el FUDEC, que es otra organización que defiende el Sendero Luminoso. Entonces, vamos por partes, que es muy importante. Y no solamente eso, sino también como Juventud Comunista, también estamos creando círculos para formar a las personas dentro de las universidades, dentro de todo aspecto político. Yo te puedo hablar porque yo soy propio justamente de esta actuación que se está dando, de la Juventud Comunista, es todo ese trabajo que estamos haciendo dentro de los círculos de cada Juventud Comunista. Ahora bien, existen dos partidos más, que es el Partido Comunista Bandera Roja y el Partido Comunista Peruano.
Del Partido Comunista Peruano tenemos buenas relaciones. La verdad, yo hasta el momento no sé por qué seguimos divididos, cuando tendríamos que estar unidos. Las diferencias ya creo que se dejaron hace mucho tiempo, porque en sí el Partido Comunista Peruano en los años, del siglo XX, perdón, era un partido prosoviético y nosotros era un partido pro-maoísta, ¿no? Entonces, bueno, ahí se podían entender un poco las diferencias. Pero ahora que ya acá no existe la Unión Soviética, pues, ¿no? Y nuestro partido ha dejado atrás el maoísmo, me parece que es muy tonto, pues, de estar desunidos cuando tenemos ante todo toda una avalancha de la derecha y la reacción que se están uniendo justamente contra, ¿no? Aquí contra la izquierda y todo ello. Porque en el Perú existen diferentes candidatos, por ejemplo, Hernando del Soto, López Aliaga, eh, Lescano, por ejemplo, y también otros candidatos, ¿no? Que son de derecha, obviamente, pero todos van independientemente de su mismo partido, que quieren hacer, pues, ¿no? Una diferencia entre un partido del otro. Pero al fin y al cabo todos comparten las mismas ideas, solo que uno lo mantiene acerca desde su misma posición del mundo y también acerca de cómo ven sus intereses personales y obviamente partidistas. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que nosotros como izquierda, ¿no? Tenemos que crear un frente para unirnos contra ellos. Es lo primordial. Y bueno, no sé si estás saltando un poco de la situación de España, la política española, pero por ejemplo, y no solo España, o sea, hay muchos países en Europa, y me atrevo a decir que también en Latinoamérica, en el que hay como una pseudoizquierda, ¿no? Digamos, bastante populista, bueno, Podemos, me imagino que conocerás. Yo te quería preguntar si existe en Perú, ¿no? Algún partido que se pueda asemejar, ¿no? A este tipo de a nueva socialdemocracia como Podemos, vamos allí. Para serle sincero, yo creo que por el momento no, pero creo que hay un partido que se acerca mucho a ello, que es el Frente Amplio del Perú. Es un partido que está muy blandado dentro de sus filas, ¿no? Y no nos veo completamente seguros de sus opiniones en sí. Por ejemplo, esto es un caso muy gracioso. Ellos pusieron en la plantilla para que pusieran al Congreso a una persona que obviamente no quería estar por el Congreso. ¿Me entiendes? Él mismo le hicieron un montón de entrevistas. Aquí en Perú fue muy famoso ese caso, de una persona que no era militante de Frente Amplio, y pues le dijeron que ya, tú vas a ir a frente al Congreso, ¿por qué? Porque no tenían obviamente personas a qué poner para que pusieran al Congreso. Y bueno, pues las personas, ¿no? El pueblo peruano se dio cuenta de ello y pues algunas personas opinaban, bueno, a esta persona se le ve desinteresada, ¿no? No como otros políticos que son populistas, que simplemente nos van a, pues, no robar y todo ello, porque en sí el señor es una persona de la clase obrera, es un señor que es pobre, que trabaja, ¿no? Es, si no me equivoco, herrero, y ya, pues, ¿no? Las personas se dieron cuenta de ello y bueno, es un caso gracioso en sí, pero también a la vez triste, porque se nota que ese partido, la verdad, antes de elegir a candidatos que estén preparados, elige cualquier persona que se dé la gana solamente por llenar lista. Entonces, eso refleja mucho acerca del partido, ¿no? Y pues ese es el partido que yo por lo menos podría, ¿no? Decir que, ¿no? Se acerca mucho a Podemos. Ujú. Mm, vale, sí, porque es que es un fenómeno, yo creo que está calando bastante hoy en día en la política y dentro de la izquierda y está funcionando un poco como pique de contención, ¿no? Y bueno, ¿qué partido crees en Perú? ¿Qué partido comunista crees en Perú que puede llegar a, o que puede aspirar a ser la vanguardia del proletariado en un futuro? Claro, mira, justamente aquí si hablamos de revolución socialista, de partido de la vanguardia de la clase obrera aquí en Perú, es un tema totalmente complicado de hablar. Yo creo que no solamente aquí en el Perú, sino también en toda Latinoamérica. Porque como tú sabes muy bien y como lo he dicho ahora también en el video, por ejemplo, lo último que ha pasado en el Brain, y esto justamente lo utiliza el Estado peruano para que no den más ¿no? favorable a su gobierno antes de que termine, ¿no? Todo su gobierno, por ejemplo, aquí el presidente es un miembro del Partido Morado, Sagasti se llama, se apellida, Francisco Sagasti, ¿no? Y pues bueno, mataron a no senderista, porque la verdad Sendero Luminoso ya no existe como tal, ¿ok? Aquí lastimosamente, aquí no, para mal lo llaman Sendero Luminoso solamente para dar un nombre, pero lo verdaderamente lo que existe en el Brain, que están ahí el supuesto Partido Comunista Armado del Perú, ¿no? Militarizado, perdón, del Perú, es solamente narcoterroristas que lo único que hacen es traficar droga y pues utiliza la bandera del marxismo-leninismo como finta para que no el Estado peruano obviamente se utilice como propaganda eso de ello para que digan que ellos están que luchan pues no contra el comunismo, contra el pensamiento de Gonzalo y todo ello.
Pero la realidad es que incluso los mismos narcoterroristas dicen que son comunistas, pero que no apoyan el pensamiento de Gonzalo. Ahora bien, lo último que ha pasado ahorita, ¿no? La anterior semana, si no me equivoco, es que mataron a un líder, uno de los líderes que era miembro de ese, ¿no? De esa organización narcoterrorista. Entonces, eso fue un duro golpe para la organización. Y por ello, pues como te digo, ¿no? Este gobierno es lo que está que hace. Está que, ¿no? Para finalizar su gobierno, quieren dar a entender que están haciendo bien las cosas y todo ello. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Porque es importante justamente en la sierra, aquí el campesinado en el Perú ha sido el que más ha sufrido, justamente por estos grupos terroristas, por Sendero Luminoso. Es el que más ha sufrido. Entonces, si nosotros queremos ver, ¿no? Un partido de vanguardia de la clase obrera y también de la clase campesina, que es muy importante y que es vital aquí en el Perú, porque sin ellos no tenemos comida, porque sin ellos pues no tenemos ¿no? el día a día, todos ¿no? nuestros alimentos, pues es un gran cambio que se tiene que hacer. Lastimosamente, el campesinado, como te digo, ha sufrido mucho y tiene una idea un poco ¿no? mala acerca del Sendero Luminoso, y con toda razón. Si yo también viera la situación, hubiera pensado lo mismo, porque si vienen unos maoístas, unos senderistas, pues no, a unos que se hacen llamar comunistas y vienen a matar a toda mi familia, ¿qué puedo pensar yo si soy un campesino que ni siquiera sabe leer ni escribir y solamente se guía por su entorno? Entonces, es con justa razón lo que piensan ellos, pero también es importante, ¿no? Dentro de poco tenemos, por ejemplo, camaradas del Partido Comunista del Perú que están por ahí por la sierra, por ejemplo, aquí hay una ciudad que se llama Jauja, ¿ok? Tenemos un camarada que es muy famoso, que él es uno de los líderes de las rondas campesinas, ¿no? Entonces, él también se va a postular a las elecciones por ahí y es seguro que va a ganar, porque él tiene mucho apoyo popular. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente, que mediante el proceso, como todo proceso revolucionario, requiere su tiempo y lo estamos logrando. Te he dado un claro ejemplo de un compañero que está en Jauja, que es miembro del Partido Comunista. Se está creando círculos del Partido Comunista ahí. Entonces, todo ello es muy importante para darnos cuenta que de poco en poco vamos avanzando. Aquí en Lima estamos haciendo un gran trabajo. Y también en provincias, que también es muy importante, con la clase campesina, los camaradas están dando un buen trabajo. Con las rondas campesinas que, por ejemplo, si no lo sabes, lucharon contra el Sendero Luminoso. Entonces podemos empezar desde ahí para que no, como los campesinos tienen más confianza en las rondas campesinas, porque obviamente ellos se defendieron con ello, entonces podemos empezar desde ahí a propagar las ideas ¿no? revolucionarias del marxismo-leninismo. Y por ahí estamos yendo, por ese camino. Has adelantado muchas cosas acerca del Sendero Luminoso, es justamente la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿no? Porque desde Occidente, ¿no? Bueno, concretamente desde España, por ejemplo, el Sendero Luminoso, ¿no? Lo hemos asociado normalmente, pues eso, a grupo terrorista, tal, luego hay quien dice, pues eso, lo que tú decías, que eran maoístas, otros que no, que eran narcoterroristas, entonces, bueno, tú siendo peruano ya has adelantado algunas cosas, pero deja en claro para esa gente que pueda tener alguna duda acerca del Sendero Luminoso, pues quiero que lo expliques un poquito. Claro, justamente aquí Sendero Luminoso y sus ex militantes, ¿no? que pertenecen a esa llamada guerra popular, se han venido agrupando en diferentes grupos. Ya mencioné al inicio unos dos, que era el Movadef y el FUDEC. El FUDEC es menos conocido, pero el Movadef es más conocido. Incluso tiene apoyo en países como Argentina y en Chile. Entonces, estos ex terroristas se han venido ahí agrupando en esos grupos y también ellos plantean, ¿no? mediante la clandestinidad, porque ese partido está legalizado, y también son investigados aquí por una agencia policial que es la DIRCOTE, que es Agencia contra el Terrorismo, ¿no? Pues ellos son investigados, pero justamente esta agencia policial aprovecha todo ello, ¿no? La amenaza del Movadef y todo ello, para también ponernos dentro de la misma bolsa nosotros los comunistas y tratar, ¿no? De decir que nosotros los comunistas, por ejemplo, Patria Roja, somos iguales a los del Movadef, ¿no? Entonces, este es un tema totalmente que en sí nos damos cuenta aquí, verdaderamente a quién les afecta. Porque en fin de cuentas lo que hace el Movadef solamente es pintar y ese no salir por las madrugadas a pintar, no sé, vive el pensamiento Gonzalo, viva el Movadef, viva 25 años de la guerra popular, es lo único que hace el Movadef. De ahí nadie los conoce, solamente por sus pintas que hace. En cambio nosotros hacemos verdaderamente cambios. Vamos a las personas que necesitan, vamos por ejemplo a los asentamientos humanos y todo ello. En cambio el Movadef lo único que, como te digo, hace es hacer propaganda de esa manera y también puedes poner dentro de puentes, ¿no? Carteles y todo ello. Eso es para ellos su revolucionarismo y la forma como piensan, ¿no? Que van al menos, ¿no? Liberar a Abimel Guzmán por un indulto humanitario y también a la cúpula senderista. Entonces, eso justamente lo que se ha transformado, ¿no?
Sendero Luminoso hasta la actualidad. También existe un grupo armado, si no me equivoco, que también está en el Brain, pero que diferencia y discrepa con el partido que te acabo de mencionar, que es el Partido Comunista Militarizado del Perú, porque ellos aceptan el pensamiento de Gonzalo, pero el otro no acepta el pensamiento de Gonzalo. Los dos, en fin de cuentas, son narcoterroristas, solamente que uno acepta el pensamiento de Gonzalo y el otro no. Entonces, ese es ¿no? Lo que está que ocurre ahora mismo. Y para aclarar un poco a la gente que igual no puede tener mucha idea acerca de, has mencionado a Gonzalo, ¿no? ¿En qué se basa el pensamiento de Gonzalo? Claro, el pensamiento de Gonzalo es lo siguiente, es un dogma que solamente el mismo Gonzalo se autenticó, que él se autentica como la quinta espada del comunismo, ¿no? O sea, él primero está Marx, ¿no? Marx, Engels, Lenin, Mao no, Gonzalo, pues ahí están los cinco. Mao, lo que hace, ¿no? Pues Gonzalo es que piensa que el Perú es como, ¿no? Es su idea, piensa que el Perú es como China y pues lo que se tiene que hacer es ir al campo, a la ciudad. Es cierto que el Perú en ese entonces había mucha explotación contra los campesinados, pero lo que Guzmán no tuvo en cuenta es que a partir del gobierno de Velasco, de la reforma agraria que tuvo en Perú en el 68, ocurrió temas muy importantes. Porque yo creo en sí que si no se daba la reforma agraria de Velasco, es muy probable que con todo el justo descontento de los campesinos, Guzmán hubiese aprovechado todo ello y pues Guzmán bajaba a la ciudad, a todas las ciudades con más de 1 millón de campesinos, porque más de 1 millón de campesinos eran completamente explotados por los terratenientes y por los hacendados. Entonces, felizmente, no, Velasco dio esa reforma agraria y pues se mejoraron las cosas, pero en sí también fue un fracaso esa reforma agraria, ¿no? Fue para bien y para mal. Económicamente sí fue un fracaso, pero en sí socialmente dieron muchos cambios, porque la persona, ¿no? Por ejemplo, al cholo, ¿no? A esa persona, por fin, por primera vez pudo respirar aires de libertad. Porque, por ejemplo, ¿no? Aquí se dio como se vivía en la época colonial. Te doy un ejemplo. El hacendado, ¿no? Iba con su caballo y atrás tenía una persona de la sierra para que cuando él se bajara del caballo, la persona de la sierra se poniera así de espaldas y él pudiera bajar sobre ellos, o sea, ¿no? Como una época de servidumbre, así se le tenía al campesinado, totalmente explotado. Entonces, imagínate todo ese descontento y que venga Guzmán, pues, ¿no? Que justamente se ponen los campesinos y se dio, ¿no? Cuenta y aprovechó todo ello para que no se unieran a la guerra popular. Entonces, yo creo que en sí, Guzmán no se dio cuenta de ello. Y además, Guzmán nunca fue autocrítico. Un comunista siempre tiene que ser autocrítico. Él mataba a los campesinos porque sí. Y justamente por ende, por no ser autocrítico y por ser y por utilizar el terror individual, es que justamente se formó esa facción que te acabo de mencionar, que es el Partido Comunista Militarizado del Perú, que ellos son exmilitantes del Partido Comunista Sendero Luminoso y que según sus propias opiniones se dieron cuenta, pues, ¿no? Que nosotros como pueblo, ¿cómo podemos matar al mismo pueblo, ¿no? Si justamente, ¿no? Somos el pueblo, ¿por qué los matamos? Porque obviamente recibían órdenes de la cúpula senderista. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, la Lucanamarca, donde se mataron niños y todo ello. Entonces, todo es muy importante para darnos cuenta verdaderamente, ¿no? Lo que significa el pensamiento de Gonzalo. Ese es el pensamiento de Gonzalo. Es antimarxismo, dogmatismo, terror individual, que también es antimarxismo, y también una falsa idea de cómo adecuar el marxismo-leninismo a la realidad peruana. Y ya para terminar con el bloque del Perú, bueno, según tengo entendido, fue Mariátegui, ¿no? El primero que llevó el marxismo a Perú. ¿Qué opinión tienes tú acerca de Mariátegui? Claro, justamente Mariátegui, creo yo que como otras personalidades de Latinoamérica, como Arismendi en Uruguay, por ejemplo, y también en Chile, creo que si no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero hay un gran personaje chino comunista, eh, han sido los principales impulsores del marxismo aquí en Perú. Disculpa, aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cada uno ha dado su propia idea de la realidad. Cada uno ha vivido su época. Por ejemplo, Mariátegui analizó un problema que te acabo de mencionar, que es el problema del indio, de las clases explotadas campesinas, porque en sí los campesinos han sido los que más han sufrido con este gran cambio. ¿No? Mariátegui da una completa visión acerca de cómo tenemos que darnos cuenta de los problemas aquí en el Perú. Él habla justamente acerca de la dependencia económica, que primero empezamos con la dependencia económica del imperialismo inglés, llevamos por el francés, porque por ejemplo hubo un contrato, para que pongamos en contexto, en el siglo XIX con la Casa Dreyfus, que era un departamento francés. Entonces eso yo, ¿no? Justamente para, si no me equivoco, era para exportar guano, porque aquí el guano era muy famoso aquí en el Perú y las potencias, ¿no? En plena revolución industrial, pues obviamente los querían, todos ellos, estos países, ¿no? Que estaban acelerando más su economía, más su industria y todo ello. Entonces,
primero empezamos así, ¿no? Con el imperialismo inglés, la dependencia económica, después la dependencia con el francés y después la dependencia con el imperialismo norteamericano. Mariátegui analiza todo ello bajo el materialismo dialéctico histórico y además Mariátegui se da cuenta de algo muy importante, también de las juventudes. Por ejemplo, el problema estudiantil en las universidades. Entonces, Mariátegui no solamente se fija en un aspecto que ocurre en el Perú, o sino también en Latinoamérica, sino en diversos aspectos más que suceden en nuestro continente. Porque los indios no solamente existen aquí en el Perú, también existe, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en diferentes partes que pertenecían, ¿no?, a todo este globo. Entonces, es muy importante y además Mariátegui analiza el movimiento comunista internacional, porque él fue exiliado lastimosamente porque tenía que escapar si no lo mataban, a Italia, por ejemplo, donde conoció a Gramsci, ¿no? Participó justamente en esos movimientos comunistas y él pudo presenciar y darse cuenta de la Revolución de Octubre y todo ello, ¿no? Mariátegui también se dio cuenta acerca de la creciente, ¿no?, del fascismo, de las camisas negras, de Mussolini y todo ello. Entonces Mariátegui en sí da un análisis completamente enriquecedor para darnos cuenta de lo que se vive en esa época y también todos sus escritos sirven para analizar el Perú de hoy, que lastimosamente nada ha cambiado. Y es lo que da más pena. Vale, perfecto. Pues vamos con el segundo bloque de la entrevista, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la historia y un poco de las enseñanzas que nos dejó el movimiento comunista internacional en el pasado, ¿no? Concretamente en el siglo pasado, ¿no? Entonces, bueno, te voy a sacar un tema muy importante para los marxistas-leninistas hoy, que es el daño que hizo Khrushchev con el discurso secreto en el 20 Congreso del PQS. Bueno, mucha gente que no tiene mucha idea, ¿no?, acerca del marxismo-leninismo, pues nada, coge a Stalin como si fuera un dictador y eso se debe mucho también por lo que hizo Khrushchev en el 20 Congreso, ¿no? Todas las calumnias y todas las difamaciones que hizo sobre Stalin, equiparándolo casi con Hitler, vamos, y bueno, preparando el terreno, ¿no?, para que después todo el imperialismo utilizara esas mentiras y esas calumnias para que siguieran con esas mentiras, ¿no? Pero bueno, ya Stalin ya lo dijo, ¿no?, que sobre su tumba verterían toneladas de basura, pero que el viento de la historia los borrará inexorablemente, ¿no? Entonces, bueno, quiero que me des un poco tu opinión acerca de aquel fatal 20 Congreso del PQS y lo que leyó Khrushchev. Claro, justamente el 20 Congreso del PQS es el inicio de todo en sí, de toda la porquería revisionista que se vino. Y además también, ¿no?, de lo que le continúa, por ejemplo, la conferencia de Bucarest, que fue muy importante. ¿Por qué? Porque aquí empezó las enemistades dentro del campo socialista. Por ejemplo, ¿no?, la Unión Soviética revisionista quería agrupar a todos los países de democracia popular para que se unan contra la China, ¿no?, que ese entonces era de Mao Zedong y todo ello. Pero en sí, hablando ya más, centrando en el tema del 20 Congreso del PQS y lo que tuvo como significado por el movimiento comunista internacional y también porque Khrushchev obviamente no actuó solo, todos sus cómplices, y esos cómplices son mismos las personas que aceptaron ese Congreso sin antes hacer una crítica y analizar contextualmente cómo se desarrollaron los hechos, por ejemplo, en la época de Stalin, ¿no?, que fue muy criticado en ese entonces. Entonces, esos son sus cómplices, además de Khrushchev. Ahora bien, las consecuencias obviamente son fatales y ya pues sabemos las consecuencias, ¿no? Eh, lo que hizo básicamente, como tú mencionabas, es que allanó totalmente el libre paso al imperialismo. Además, él lo que hizo es que, ¿no?, le desprestigió los países del campo socialista porque habló sobre las represiones masivas que hubo en la Unión Soviética de Stalin. O sea, básicamente aceptó las tesis y los argumentos de los imperialistas, de los trotskistas, acerca de que la Unión Soviética era un reinado del mal, de terror y todo ello, y que se necesitaba hacer grandes cambios, ¿no? Entonces, por ello justamente tenemos como secuencia, ¿no?, la contrarrevolución en Hungría, la primavera de Praga, los levantamientos que se hacían en las democracias populares, justamente porque el mismo revisionista de Khrushchev desprestigió al campo socialista, junto con sus cómplices. Entonces, eso es lo que ocasionó justamente, ¿no?, el 20 Congreso del PQS y los posteriores congresos. Porque si revisamos, por ejemplo, los posteriores congresos, lo único que se habla es acerca de, pues, ¿no?, cesar la carrera armamentística, luchar por la paz, ¿no? Por ejemplo, la conferencia de Helsinki, que fue muy importante acá en los años 70 para, ¿no?, luchar por la paz y todo ello. O sea, se habla mucho acerca de la paz, pero muy poco se habla acerca de los daños que ocurrió, ¿no?, este 20 Congreso del PQS, que fue muy importante. Pero en fin y al cabo no podemos esperar mucho más porque sus continuadores, que eran Brezhnev, y todos ellos eran la misma calaña, solo de diferente rostro. Entonces ahí tenemos las consecuencias, pues, ¿no? Eso es justamente lo que ocasionó. Y pues hasta la finalización del proceso, ¿no?, de revisionismo que tenemos hasta la perestroika y la glasnost.
exacto. Y no sé si sabes, pero en el 20 Congreso del PQS, ¿no? Se dividió en diferentes conferencias, ¿no? No simplemente se hizo el discurso secreto directamente, o sea, hubo distintas conferencias en las que estuvieron invitados distintos comunistas internacionales, ya sea Mao, Walter Ulbricht, que era el de la RDA, bueno, diferentes comunistas destacados. Y hasta la última conferencia esperó Khrushchev, unos días antes, para ir donde el comité que dirigía, ¿no? El que llevaba a cabo el 20 Congreso, para presentar su informe acerca del culto de la personalidad y sus consecuencias, que realmente se llama así el documento que presentó Khrushchev. Y por si la gente no lo sabe, Khrushchev lo que consiguió es que aquella conferencia fuera a puerta cerrada. ¿Por qué a puerta cerrada? Porque eran conscientes de que si estaban los demás comunistas, pues por ejemplo como Mao, no iban a dejar que se lanzaran esas mentiras tal y como se lanzaron. O sea, se le iban a echar al cuello a Khrushchev. Y entonces es que ahí se ve la clase de personaje que era Khrushchev, que no solamente eso, o sea, el Comité Central de PQS, el 20 Congreso, analizó el discurso de Khrushchev y primeramente se quedaron recelosos, pero Khrushchev les lanzó un órdago diciendo, bueno, si vosotros no me dejáis que yo hable en nombre del presidente de la URSS, bueno, no había cargo de presidente, ¿no? Pero en nombre de cabeza de la URSS, nadie me va a impedir que yo hable como un militante comunista en el 20 Congreso. Entonces no tuvieron otra que dejarle hablar, pero es que no le debían de haber dejado hablar. Si eran verdaderamente consecuentes aquellos cómplices, como bien decías, ¿no? No le debían de haber dejado hablar, porque sabían lo que se iba a leer, sabían perfectamente. Pues entonces, bueno, no invitamos a los delegados extranjeros, y habla esto y que se quede aquí. Y luego al día siguiente o a las semanas corrió el discurso por todos los soviets, llegó en menos de una semana a los Estados Unidos, el mismo discurso que, claro, les dio carnaza a los estadounidenses para seguir con esas mentiras que durante años lo habían alimentado los trotskistas y todos los revisionistas que estaban en la URSS, ¿no? Y efectivamente, es que es el principio del fin de la Unión Soviética. Fue una verdadera cagada, así de claro, para la Unión Soviética y para los que hoy somos marxistas-leninistas, porque ahora hay mucha gente que hace muchos esfuerzos limpiando el legado de Stalin, pero es que aquello hizo tanto daño que aún nosotros tenemos que seguir limpiando y desmintiendo aquellas calumnias. No sé si sabes, por ejemplo, también acerca de que, bueno, el famoso testamento de Lenin. Habrás oído hablar de él, ¿no? ¿Quieres hablar sobre el testamento? No, me estaba diciéndote que de eso se apoyan los trotskistas, el testamento de Lenin, ¿no? Para decir que Stalin pues no fue elegido y que él lo eligió a Lenin como si esto fuera una monarquía, pues así quieren hacer los trotskistas. Exactamente, pues fue Khrushchev el que leyó por primera vez ese anexo, porque Lenin no dejó ningún testamento. Claro. Simplemente era una carta que él escribió cuando él ya no podía, no escribió, sino que la dictó, porque ya cuando su enfermedad se agravó, dictaba las cartas, ¿no? Y justamente fue Khrushchev el primero que leyó ese anexo que dice que Stalin es brutal, que Stalin hay que cesarlo, pero justamente fue Khrushchev. Hasta entonces no había salido, o sea, es que es muy sospechoso todo, y yo la verdad es que no me creo nada de Khrushchev. Y hay incluso autores que yo tengo aquí algunos libros, ¿no? Pues por ejemplo, Mikhail Kilev, no sé si lo conoces, este libro, muy interesante. Es muy interesante este libro, plantea que, por ejemplo, Khrushchev falsificó ese testamento, ese falso testamento, digámoslo así, varios autores más. Entonces, quiero romper una lanza a favor de esto porque Lenin no dejó ningún testamento, la URSS no era una monarquía en que se sucedían los cargos, y verdaderamente un poco pues para limpiar la imagen de Stalin y para que la gente que esté viendo el vídeo no se coma las mentiras de Khrushchev, claro está. Exacto. Vale. Y luego también, importante, aclarar una cosa que tú ya has dicho, ¿no?
que el 20 Congreso comienza el revisionismo en muchos de los países del bloque del Este y las contrarrevoluciones. Tú has mencionado la de Hungría, en la primavera de Praga, y luego eso pues, daría pie después a un Brezhnev. Bueno, ese fue el comienzo de la decadencia de la Unión Soviética. Y les quiero recomendar un libro a los camaradas, que aquí lo tengo de un poquito, que es Albania frente a los revisionistas grochovistas, que es de Hoxha. Y es justamente un relato propio, ¿no?, de Enver Hoxha, que habla acerca, ¿no?, principio, comienza con el año, aquí lo tengo, 60, donde, ¿no?, esto es después de la conferencia de Moscú, por ejemplo, pero empieza justamente la conferencia de Bucarest, ¿no? Y empieza a hacer un análisis, ¿no?, acerca de cómo está veniendo creciendo este revisionismo, en cómo incluso los mismos revisionistas soviéticos empiezan a decir que Albania no es un país socialista y todo ello. Entonces, eso es más que todo las relaciones entre Albania socialista y no la Unión Soviética, y en parte también en China. Y también aquí está el discurso de Enver Hoxha que se dio en la conferencia de los partidos comunistas y obreros en 1960. Entonces les recomiendo un montón porque aquí Enver Hoxha denuncia el revisionismo bolchevista y pone en alto la bandera del marxismo-leninismo y la defensa de Stalin. Entonces, si quieren enterarse más de eso, les recomiendo ese libro, o me pueden encontrar en mi página y ahí lo tengo yo ese libro y les paso por PDF. Luego también hay un escrito, bueno, mejor dicho, una carta de Enver Hoxha, que es la carta abierta al PQS. Creo que es más tardío, es del 64, creo. Claro, y sí. Es muy interesante también porque habla de lo que tú dices, o sea, es verdad, o sea, Enver Hoxha fue de los que más atacó el revisionismo, luego tendría también sus cosas, particularidades, ¿no? Pero fue un luchador incansable contra el revisionismo, eso está claro, y eso es innegable. Y la verdad que recomiendo leer la carta también que he dicho. La carta es bastante corta, o sea, no llega ni a las 20 páginas, y es crítica condensada y la recomiendo verdaderamente. Vale, pues segunda pregunta. Bueno, ¿qué opinas ya de la URSS post-Stalin? Es decir, ya con Stalin muerto. Hemos hablado un poquito, pero bueno, ya haciendo hincapié ya como Estado, ¿no? No tanto en Khrushchev, sino que la URSS como Estado. Claro, justamente analizar, ¿no?, la URSS de hoy también nos sirve para analizar un poco la Rusia actual, hasta ese entonces, y también acerca de sus diferencias, por ejemplo, las teorías del Estado, como la República Democrática Alemana, como el Stasi, la KGB. ¿Por qué menciono todo ello? Porque esto es muy importante porque supuestamente, ¿no?, estas organizaciones estaban en función de defender el campo socialista contra los enemigos exteriores, ¿no? La KGB obviamente ese era su propósito. Entonces, después de la época de Stalin, yo pienso que toda esta convicción y verdaderamente el propósito de cada organización de partido, por ejemplo, dentro del Partido Comunista, dentro de esas organizaciones de seguridad del Estado, empieza ya ahora sí mismo a crecer la burocracia dentro del Partido Comunista Soviético. En sí, aquí hay algo muy importante que quería recalcar, y pues obviamente nosotros podemos tener muchas diferencias en este aspecto, pero me refiero a un personaje, Erich Honecker, por ejemplo, ¿no? Al final, ¿no?, cuando la Unión Soviética estaba empezando a lanzar con Khrushchev la perestroika y todo ello, el único país que obviamente siempre había estado, ¿no?, a merced de la Unión Soviética, siempre había tenido buenas relaciones con él, en el 85, Honecker rompe por fin relaciones con Khrushchev y rompe con la perestroika. O sea, no acepta la perestroika y obviamente se da cuenta de todo ello. Entonces, injustamente en sus notas de la cárcel, ustedes lo pueden leer ahí, ¿no? Él hace un breve análisis acerca de lo que pasaba, también se hace una autocrítica y todo ello. Y pues es muy interesante. Entonces, creo yo que esa nota de la cárcel explica muy bien lo que sucedía un poco más que todo en la Unión Soviética a finales ya de la época, ¿no?, de los años 80 y todo ello. Pero en sí, obviamente, todo proceso, porque así como se llega al socialismo tiene un proceso, también para salir del socialismo tiene todo un proceso. Entonces todos estos revisionistas, Nikita Khrushchev, los miembros del Buró Político del Comité Central, todos ellos fueron los causantes de toda esta, ¿no?, de esta destrucción de la Unión Soviética. No solamente en el ámbito económico, porque utilizaron también, por ejemplo, organizaciones como el Pacto de Varsovia, la Comecon, la asistencia de ayuda mutua y todo ello, ya no en beneficio de los países del campo socialista, ¿no?, ayudarse mutuamente como se debía hacer, sino centrarse solamente en la Unión Soviética y tener como principal objetivo la Unión Soviética y todo lo que venga a la Unión Soviética, y dejar a todos esos países pues en la nada. Por eso justamente tenemos en Polonia, ¿no?, que se da la ley marcial,
tenemos este surgimiento de solidarnos y todo ello. Entonces, esto es consecuencia obviamente del revisionismo, porque en el marxismo-leninismo no pasaría esto. Todo esto ha sido consecuencia de estos traidores que han utilizado el poder, obviamente para no a su propio beneficio y dejando a los países socialistas de democracia popular en la nada. ¿No? Esa es la consecuencia. Eso es lo que pasa. Bueno, has mencionado un poco a Erich Honecker, ¿no? La verdad, yo he leído bastante acerca de Erich Honecker. Recomiendo el libro que has dicho, Las notas de la cárcel de Honecker, muy buen libro. Y también recomiendo el libro de la mujer de Honecker, Margot Honecker, que se llama La otra Alemania, la RDA, que es una entrevista con Corbalán, un comunista chileno, que, bueno, si alguno no sabe, muchos chilenos en la dictadura de Pinochet, cuando huyeron, fueron acogidos por la RDA y después los chilenos les devolvieron el favor a los Honecker. Bueno, a lo que iba, es real, o sea, la RDA fue muy dependiente, no solamente económica, sino que ideológica y políticamente con la URSS. Eso es así, totalmente. Pero bueno, quiero analizar también en parte la razón de que, bueno, la RDA por sí sola es que no podía salir adelante. Por sí sola no podía salir adelante, nació dependiente de la Unión Soviética y siguió dependiente hasta la Unión Soviética hasta que verdaderamente, bueno, sí, Khrushchev hizo tanto daño tal, pero la perestroika fue ya como quitarse la careta, no sé si me estoy explicando. La perestroika de Gorbachev fue coger y decir, mira, hemos dejado de ser socialistas hace años. Se quitaron Claro, también la careta, ¿no? mira, pues justamente no lo que hicieron todos ellos, ¿no? Los revisionistas, y aquí hay una frase de Fidel Castro que habla acerca de Honecker, ¿no? Que él fue el alemán más revolucionario que conoció y también que le tocó verlo en los momentos más difíciles, cuando aquí se refiere a Yeltsin, cuando ese traidor estaba vendiendo ¿no? a la Alemania capitalista, por ejemplo, a la RDA. Entonces, estos revisionistas lo que hicieron básicamente fue vender y despedazar a la República Democrática Alemana y venderlos al mejor postor, y ellos quedarse con todo el dinero, ¿no? Entonces, ahí tenemos las consecuencias. Ahora bien, también podemos hablar de un tema interesante que es acerca del golpe de Estado, ¿no? Que se hizo para salvar la Unión Soviética. Porque en sí, aquí estas personas fueron con todo, los revisionistas. O sea, hicieron un referéndum, el pueblo dijo que quería pasar a la Unión Soviética y no respetaron. O sea, ellos ya estaban más seguros de lo que iba a pasar y que era la destrucción, el aniquilamiento de la Unión Soviética. O sea, no había vuelta atrás para allá todo ello. Entonces, ¿no? Es un tema muy interesante que es parte del movimiento comunista internacional. Exactamente, exactamente. Y bueno, a lo que iba un poco, ¿no? O sea, que Honecker, como tú bien has dicho, se dio cuenta tarde, pero se dio cuenta de lo que está suponiendo ya la oficialización, no oficialización, se oficializó hace tiempo el revisionismo, ¿no? Pero ya cómo iban, ya se encaminaron hacia destruir ya directamente la Unión Soviética, desmantelarla, ¿no? Y bueno, tarde y bastante enfermo denunció el revisionismo de Gorbachev, ¿no? Y luego, efectivamente, otra de las cosas es lo que dices, o sea, hablan que el socialismo fracasó, que la URSS perdió, pero no habla, por ejemplo, la gente acerca del referéndum que acabas de mencionar, ¿no? En el que ganó el sí a que se permaneciera la Unión Soviética. De eso no habla la gente. El golpe de Estado que se dio para preservar la Unión Soviética. Tampoco habla de eso la gente. Claro, o sea, eso directamente, la historia desmiente esas falacias acerca de que el socialismo fracasó, de que los soviéticos verdaderamente querían desmantelar el Estado. Es que es mentira. Claro. Justamente en el 93 hubo, ¿no? Enfrentamientos, los comunistas salieron en el año 93. Entonces, ahí claramente en los hechos objetivos podemos darnos cuenta de que se debía preservar la Unión Soviética. El pueblo quería que se preserve. Claro, chocaron contra la voluntad del pueblo totalmente. Pero los liberales y toda la playa de hoy en día seguirán repitiendo mil veces, ¿no? Que eso, que no querían, que el socialismo. Pero bueno, ya sabemos que una mentira repetida mil veces nunca se va a hacer verdad, porque la historia está ahí y los hechos objetivos están ahí. Vale, pues ya último bloque para terminar. Vamos a hablar un poquito ya actualidad y lo que he mencionado antes, ¿no? Las redes sociales y tal, ¿no? Y bueno, te voy a hablar un poquito de, a ver qué opinas tú hoy en día de cómo están las redes sociales, así, ¿no? Como tú y yo andamos bastante en las redes sociales, ¿no? Eh, Conocemos a muchos usuarios, yo conocí personalmente a muchos camaradas, ¿no? ¿Y cómo ves tú el tema de las redes sociales, de la agitación y propaganda desde las redes sociales hoy?
El tema de las redes sociales es muy importante para desmitificar mentiras como lo estamos haciendo ahora mismo. Existen diversos camaradas que se encargan de hacer eso. Por ejemplo, Archivo China habla sobre lo que pasa en China, ¿no? Las consecuencias, todas esas mentiras. Y también cada uno lo puede comprobar por sí mismo. Yo, por ejemplo, últimamente he estado comunicándome con personas chinas ordinarias, ¿ok? Comunes, sin nada de política y todo ello, y les he preguntado, ¿no? ¿Qué opinan acerca del Partido Comunista de China? Y todos están bien contentos con su gobierno. O sea, ninguno me ha dicho, este partido es un genocidio y todo ello, ¿no? E incluso, me dicen que ellos saben acerca de las mentiras que lanza Estados Unidos y todo ello. Entonces, justamente nos damos cuenta en eso, ¿no? Uno mismo se puede dar cuenta, habla con un chino y se dará cuenta completamente que es cierto lo que se menciona. Y pues esta propaganda que existe, ¿no? Contra el comunismo, que va de los medios occidentales, ¿no? Y todo ello, no solamente contra China, sino contra el comunismo internacional, las redes sociales es un gran campo de batalla. Y justamente dijo que aquí tenía una frase genial que dice, eh, quien es comunista y no lucha en el campo de las ideas no es comunista, porque cede el campo de las ideas al imperialismo. Entonces eso quiere decir que nosotros también tenemos que luchar, al igual que de manera que luchamos, por ejemplo, en las calles, ¿no? En marchas y todo ello, de igual intensidad en el campo de las ideas, porque la batalla ideológica es muy importante para defender nuestros principios. Entonces eso es un principal, ¿no? Principalmente, el principal logro que estamos haciendo ahora mismo, todas las cuentas que estamos, ¿no? Aquí en este espacio, en Instagram, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, o sea, yo también concibo las redes sociales, ¿no? Como otra vía, o sea, no podemos minusvalorar la enorme fuerza e influencia que tienen las redes sociales. Hoy vemos cómo se hacen virales mogollón de chorradas, porque no son más que chorradas, o modas, o maneras de vestir, o los pelos de una forma u otra, ¿no? Entonces, si vemos verdaderamente cómo se viralizan esas modas y esas ideas, tenemos que aprovechar nosotros. O sea, yo creo firmemente que si Marx o Engels tuvieran estas herramientas en sus épocas, joder, o sea, desplegarían todas sus ideas de a diestro y siniestro por todo el mundo, además, que lo hicieron, pero más aún, ¿no? Porque estas herramientas lo que te ayudan verdaderamente es concienciar con un clic, o sea, todos tenemos un teléfono, todos estamos en las redes sociales y verdaderamente digamos a mucha gente. Es verdad que no hay que quedarse únicamente en lo que le llaman cibermilitancia, ¿no? O sea, también en la calle y tal, yo lo hago personalmente también, conciencio, estoy con los trabajadores, con los estudiantes y tal, pero es que las redes sociales ahí están también y quien minusvalore esto, o sea, es un necio realmente porque tú tienes muchos seguidores, yo también tengo un cierto número de seguidores y esa gente, no sé si a ti, pero a mí, por ejemplo, me ha dicho muchas gracias por la actividad, emprendo mucho, ¿no? Me imagino que a ti también te habrán dicho eso, ¿no? Claro, los libros justamente es fundamental, ¿no? Como tú mencionaste al principio, es una gran forma de compartir información propia, y es completamente cierto. También incluso creamos grupos de Discord, por ejemplo, tenemos un grupo de Discord aquí en la Lengua Socialista, donde hacemos debates, todo ello. Entonces, esto va bien, porque en sí alentamos, ¿no? El comportamiento de ideas, y unos camaradas como comunistas que somos, vamos a debatir normalmente, no vamos a debatir como debataríamos, por ejemplo, como un liberal, ¿no? Que siempre te va a hacer falacias. Si no sabemos lo que estamos defendiendo y sabemos que podemos tener discrepancias, pero en sí las solucionamos, ¿no? Y llegamos a un punto en común, que es lo importante. Claro, exactamente, exactamente. Y además lo que permite los formatos de las redes sociales así es hacerlo amenamente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, intento hacerlo más ameno posible, que sea, pues eso, más, intento que la gente verdaderamente, ¿no? Aunque no lee like, lea al menos algo que he puesto. Porque el like es lo de menos, ¿no? Lo importante es que se lea, mire la gente y, ¿no? Y aprenda. Claro. Vale, bueno, ahora ya una pregunta un poco acerca de tu cuenta. ¿Tienes pensado extender la actividad o realizar otras cosas o con tu cuenta? Sí, justamente estoy leyendo y anotando muchos libros que estoy leyendo y tengo todo en mi computadora y pienso hacer también, creo que algunas infografías de temas que muy poco se hablan, ¿no? Acerca, no sé, pues, por ejemplo, el socialismo con rostro humano y por qué es un revisionismo. O sea, explicar, ¿no? Todos estos temas que son muy importantes para el movimiento comunista internacional, acerca del revisionismo, acerca de la realidad en que vivimos cada país, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Historia del movimiento comunista y también, ¿no? Lo que pasa en la actualidad. Eso. Mm.
Vale, yo voy a hablar de que un poquito, bueno, ya he empezado a hacer estas entrevistas, también aumentaré un poco esta actividad, que estás invitado cuando quieras, si queréis hacemos un futuro coloquio sobre lo que tú quieras. Y sí, empezaré con esto, luego también aprovecho y hago un poco de propaganda, he escrito un libro y sacaré el libro de aquí, me llegará seguramente esta semana, mucho tarda la siguiente semana, y será un poco acerca de la Tercera República Española, ¿no? Que tiene que ser popular y socialista, ¿no? Porque los reyes en España sobran, en cualquier lugar, pero sobran. Y bueno, aprovecho un poquito también para decirlo, ¿no? Y también, pues, voy a empezar a dar un poco, pues, en mi zona, ya un poco más localmente, ¿no? Porque la pandemia está ahí, ¿no? Y ya me gustaría moverme por todos los lados, pero no puedo. Y por mi zona dar conferencias, charlas, y bueno, el que esté interesado y así, que me hable, ¿vale? Y bueno, ya te dejo libre. Un mensaje para los jóvenes que están comenzando a asimilar las ideas del marxismo-leninismo. Libre, te Dale. dejo que te... Te los digo como experiencia propia, que yo también inicié así, sin nadie me dijo nada, nadie me explicó qué era el comunismo, y empecé por sí mismo. Sigan nomás, y si encuentran con falacias, sigan leyendo, porque solamente con la lectura y con la investigación se darán cuenta que todas esas falacias no son más que eso, mentiras que son propagadas por una clase social y también por esos periódicos sensacionalistas que solamente se encargan de mentir. Entonces, ustedes van a preferir siempre, un marxista siempre va a preferir, en vez de solamente mirar y creerse lo que ve, investigar y analizar los contextos en que se desarrolla tal cosa. Entonces, eso les recomiendo a todos los compañeros. Es totalmente cierto, totalmente cierto. O sea, al fin y al cabo, ¿no? Esa labor de investigación no es más que práctica, ¿no? También, ¿no? Porque la práctica no solamente es trabajo físico, ¿no? Práctica también es el trabajo intelectual, ¿no? Y bien decía Lenin, ¿no? Que al idealista se le desenmascara con la práctica. Y te doy toda la razón porque la investigación, o sea, 100 millones de muertos del comunismo. Bueno, me a mirar verdaderamente cómo subió la demografía con Stalin, cómo sufrió la demografía con Mao, o lee mismo el libro del negro del comunismo y verás las chorradas que dice, al fin y al cabo, y cómo admiten ellos, como que parten desde su subjetivismo, ¿no? Como si la historia se pudiera entender subjetivamente, ¿no? Yo creo esto, ¿no? La historia no es una religión, la historia es historia. Vale, pues un placer haberte tenido aquí, Michael. Repetimos cuando quieras y estamos en contacto. Genial, muchas gracias a ti por darme el espacio. Gracias a todos los camaradas que nos ven. Saludos, camarada. Saludos.